Ayer, sobre las 9:30 de la mañana, ocurrió un accidente en la nueva ciclovía de 18 de julio. El primero desde que se inauguró esta obra impulsada por la Intendencia de Carolina Cose. Tres peatones ingresaron a la ciclovía y pecharon al ciclista que intentó eludirlos sin éxito. Fue expulsado hacia afuera del circuito e impactó contra un vehículo, pero resultó apenas levemente herido. Esto fue lo que declaró Justo Nandi, el director interino de movilidad de la comuna, durante una conferencia de prensa ayer al mediodía. Los siniestros en la avenida 18 de Julio con ciclistas, nosotros tenemos datos de los últimos años, se producían en el entorno promedio de 10 a 12 siniestros por año. Si no hubiera estado la ciclovía, no sabemos qué hubiera pasado. En este caso la ciclovía estaba, daba seguridad al ciclista y se produce este hecho, como digo y repetimos. El tema de la imprudencia es algo que termina provocando siniestros de tránsito. En este caso, por suerte, fue leve, pero hay muchos siniestros de tránsito que se producen y no son de esta naturaleza. El hecho provocó reacciones de la oposición departamental, como la del edil nacionalista Diego Rodríguez. Según él, el accidente es prueba de que la ciclovía es un pésimo diseño, una pésima implementación y una pésima idea. Pero, ¿qué opinan parte de los usuarios de la ciclovía, algunos de los colectivos? ¿Por dónde van sus observaciones a esta altura de lo que han sido los primeros días de uso de la ciclovía por la avenida principal de Montevideo? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con integrantes del colectivo Ciudad Abierta. Concretamente estamos con Ana Inés Morató y Tim Foskember. Ana Inés, Tim, bienvenidos, un gusto saludarlos. Buen día, Romina, gracias por la invitación. Muy buenos días, gracias. Empiezo preguntándoles, así como para refrescar, porque con Ciudad Abierta hemos conversado varias veces, pero es un colectivo no solo vinculado con la bicicleta, pero sí como que impulsa como el derecho a la ciudad, ¿verdad? Sí, exacto. Nosotros surgimos con la idea de intentar como elevar un poco el nivel de la discusión con respecto a temas de ciudad en Uruguay. Porque veíamos que las discusiones estaban como muy ceñidas a elementos puntuales y bueno, como levantar un poco la mirada. Por eso sí, si bien sí somos usuarios, Tim y yo los dos andamos en bicicleta, pero no nos definimos como un colectivo de ciclistas, sino que el objetivo de nuestro colectivo es impulsar cambios para que las ciudades sean como más amigables con las personas. Han presentado distintos documentos, ¿no? Por las dudas, recordemos a los oyentes eso. Ustedes han hecho distintos informes, hemos conversado acá en más de una oportunidad sobre distintas iniciativas para la ciudad que argumentan con datos, con observaciones, con experiencias internacionales. Sí. Por eso es que decidimos... Sí, el colectivo está formado por personas que estamos interesados en estos temas y además muchos de nosotros somos especialistas en los temas de distintas disciplinas, desde el urbanismo, la arquitectura, la ingeniería, la economía. Tratamos como de dar una discusión desde ese lugar, ¿no? Como desde... como usuarios, como personas que vivimos la ciudad, pero también con elementos técnicos, si se quiere, y observando la experiencia de otros lugares. Los dos, decías, son usuarios andan en bicicleta, han usado esta ciclovía, particularmente la 18 de julio, ¿verdad? Sí, yo justo la estrené ayer y a la hora que sucedió este episodio que estaban hablando hoy. Así que fue como un estreno un poco raro, pero bueno, sí, justamente ayer la estrené. ¿Y Tim también? Sí, yo de hecho la estrené cuando se inauguró, fui como expresamente, me metí ahí una vez, la pedaleé todo del Obelisco hasta la Plaza de Independencia, pero después también ya la tenía que usar varias veces para hacer como trámites normales de la vida. ¿Y qué observaciones hacen de la experiencia desde arriba de la bici? O sea, claramente es mucho mejor de lo que estaba antes. Antes las bicicletas, como en la bicicleta tenías que esquivar autos, buses, la sensación siempre era medio inseguro, también se sentía como muy, muy cerca de los vehículos y como
había la sensación de que en cualquier momento puede pasar a alguien si alguien no esté súper atento, y uno mismo tenía que estar mucho más atento que en lugares con menos tránsito. Y ahora esto está separado y yo creo que es mucho mejor para andar en bicicleta, pero también para andar en auto, en ómnibus, porque también el otro día fue en auto por ahí, y también es mucho mejor que no haya más bicicletas entre los autos. Entonces, como son vehículos con otras velocidades, y yo creo que eso ordena un poquito eso, y es una mejora para todos los usuarios desde mi punto de vista. Tim, en tu caso, ¿tú hacías ya este recorrido por 18 previo a que estuviera la ciclovía, por ejemplo? Digo porque seguramente, y uno lo percibe de circular por allí, hay un mayor movimiento, ¿no? Ya se empieza a ver que se utiliza más esta vía por parte de los ciclistas. Y sí, yo creo que sí. A mí siempre me gustó andar por 18 de julio porque había un poco más de espacio y había muchos semáforos, que eso también daba un poquito más de seguridad, que por ejemplo en la paralela en Colonia, siento que uno tiene aún menos espacio con la bicicleta y los autos pasan aún más cerca, por eso siempre me gustó más usar 18 que Colonia, por ejemplo. Sí, Pero, y además 18 es, perdón que te interrumpí, sí, pero sí, también bien. 18 tiene lo bueno de que es plana. Creo que, o sea, las mediaciones de la Intendencia mostraban que era la avenida más transitada, y creo que tiene que ver con eso que dice Tim, de que las velocidades son como más amigables, eran más amigables, si bien uno estaba entre los ómnibus y los autos y era como peligroso, no era tan peligroso como, por ejemplo, Colonia, Uruguay o mismo San José. Uh-huh. ¿Y qué otra observación hacen de estos primeros días de implementación? Y de hecho ahora yo estoy en Piriápolis, no sé bien cómo que está funcionando todo de Montevideo. Me fui, la estrené el año pasado, digamos, antes de Navidad. Ahora escuché que se está usando mucho, pero no puedo decir exactamente, Ana Inés, vos estás ahí. Sí, mi experiencia ayer fue como muy buena. O sea, yo cuando escucho, primero me parece que claramente la discusión sobre este tema, y en particular ayer con este incidente, tenemos que levantar un poco la mirada, ¿no? Porque fue como las reacciones de todos los lados fueron como muy simplistas, muy camiseteras, ¿no? Como, bueno, no, nosotros habíamos dicho que estaba mal. Bueno, yo creo que hay que pensar esto con un poquito más de complejidad. Sin dudas que la situación es mejor que antes. O sea, no se puede decir que es una mala idea esta ciclovía porque es insegura, porque la alternativa era lo que había antes, que no había ningún tipo de seguridad para el ciclista. Ustedes en su momento habían dicho que el ideal hubiese sido hacerla al costado de la vereda. Sí, en realidad sería el ideal en el sentido de seguridad, sí, porque acá estás como muy expuesto porque tenés tránsito de los dos lados, pero para hacerlo por los costados, que hubiera sido lo ideal y lo que se hace muchas veces en las avenidas, el tema es que ahí tendrías que haber como rediseñado toda la avenida, tendrías que haber rediseñado las líneas de ómnibus, porque hoy tenés como en casi todas las cuadras paran ómnibus, entonces tendrías como muchos conflictos, porque la ciclovía tendría que ir atrás de la parada, o sea, entre la vereda y la parada, y sería, o sea, esto que pasó ayer, de que se metieron 3 peatones en la ciclovía, pasaría muchísimo más. Entonces, no es tan simple. O sea, creo que sin tener un plan más ambicioso y más abarcativo para 18 de julio, creo que esta era la solución posible. Y de hecho, bueno, se implementó en muy poco tiempo, ¿no? Yo me acordaba que el año pasado, el 4 de enero, hubo una reunión en la Intendencia por el tema de la circulación en bicicleta por la Rambla, donde fuimos convocados bastantes colectivos. O sea, hace un año exactamente de esa reunión, y en esa reunión era muy difícil imaginarse que un año después íbamos a tener una ciclovía por 18 de julio, dada la situación de la discusión como estaba. Entonces, en ese sentido, creo que hay que valorar el hecho de que exista, el hecho de que visibiliza a las personas en bicicleta como personas que somos muchos y que ojalá seamos cada vez más. Ayer me daba la sensación andando que quizás, si bien no es súper atractiva para andar para una persona que tiene miedo quizás andar en la calle, da cierta seguridad. O sea, podría llegar a invitar a algunas personas a subirse a la bici, que es la idea al final, ¿no? Uno necesita, creo que hay que pensar en las personas en bicicleta como bastante más parecidas al peatón que a una persona en vehículo, ¿no? Entonces, en ese sentido, necesitamos más infraestructura segregada como esta, o mejor, para que más personas se animen a andar en bicicleta.
Cuando se Eh, empezó a discutir esto ahí, que lo que decías tú, Ana Inés, de que tenías tránsito de los dos lados, había como una crítica era, bueno, eso, ¿no? El peligro de que tengas ómnibus y autos de los dos lados. Justo en este accidente está involucrado un vehículo, pero en realidad lo que lo provoca, según se ha dicho, es la peatones que se meten a la ciclovía. O sea, el vínculo con los peatones también es un desafío. Sí, totalmente. También hay que pensar mucho más el lugar del peatón en la avenida 18 de Julio. Recién había leído de nuevo el estudio que hizo Shangel en su momento, que medía, que como hizo una medición de cuánto espacio está dedicado a la gente que camina y cuántos son. Y de hecho es como solo un tercio del espacio está dedicado a eso y son mucho No, más al gente. revés, perdón. Al revés. Son 30% de los usuarios andan caminando, pero solo el 17% del espacio está Ahí destinado, va. son veredas. Sí, yo creo que primero, no entremos, por favor, en la dicotomía esta peatón o ciclista, porque digo, son los dos usuarios más vulnerables del espacio y los necesitamos a los dos, digamos. Como no quisiera que esta polémica se vaya hacia ese lugar. No lo que sí, planteo como discusión, como dicotomía, perdón, pero sí como si hay que mejorar la comunicación o también para los peatones y de cómo tienen que tratar la ciclovía, porque hasta ahora uno sabe que no tienen que cruzar por la mitad de la calle, que tiene que cruzar por los semáforos, qué sé yo, pero a veces no es raro que un peatón se tire por la mitad. Ahora hay otro actor Sí. más en el medio, ¿verdad? Claro, sí, y ahora nosotros, se hace un poco más fácil, ¿no? Perdóname, sí. ahora se hace más fácil para el peatón de cruzar por el medio, porque piensa, bueno, voy hasta la mitad de ahí en la ciclovía, tengo como un lugar de pararme porque no estoy más entre los vehículos, pero de hecho como no es tan así, o sea, no se percibe quizás así Claro, no es porque como un ahora es cantero, nuevo y ¿no? la gente se tiene que adaptar, pero, Sí, pero mira, no debería funcionar así, ¿no? Yo voy a contar ayer justo cuando estaba por la ciclovía y pasé por el lugar del accidente ahí en la Intendencia Mm. y después seguí y yo venía pensando, ¿no? En esto de, bueno, porque me explicó el inspector de tránsito, o sea, ya había sucedido, pero el inspector de tránsito me explicó lo que había pasado, vi el muchacho que estaba ahí lesionado y entonces me quedé pensando en esto de, bueno, cómo convivir las imprudencias, los peatones y seguía en la bicicleta y en la siguiente cuadra, o sea, por 18 de Julio y Yaguarón, cruzaba una señora con bastones por la mitad de la calle. Estaba parada en la ciclovía cuando yo venía, ¿no? Mm. Entonces ahí, como me parece, por un lado uno dice, no, bueno, qué imprudente la gente, ¿por qué hace esas cosas, no? Creo que sí hay una sensación de que se interpreta un poco como un cantero, eso ahí en el medio, ¿no? Porque me da la posibilidad de cruzar en dos tramos, paro ahí un poquito y después sigo. Pero creo que uno debería preguntarse, cuando suceden estas cosas, uno debería preguntarse un poco más por las motivaciones de las personas de por qué rompen esas reglas. Y en el caso de 18 de julio, más allá de esto que señalaba Tim, de que el espacio, o sea, las veredas son angostas, todo el diseño y el funcionamiento de la avenida no está pensada en los peatones, que son uno de los usuarios principales. Cuando uno va a cruzar la calle por el semáforo es corto, uno cruza mientras que los autos están doblando, la distancia en algunas partes de la avenida es bastante larga, sobre todo en la parte del cordón, decimos, en la altura de Martínez de Martínez, por ahí, o sea, son 6 carriles que hay que cruzar, son cuadras largas, que para algunas personas de repente decir, bueno, ir hasta la esquina no me cuesta nada, entre comillas, aunque uno siempre trata, cuando uno anda en bicicleta o caminando, siempre trata de ahorrar esfuerzo físico, es algo que es natural, pero digo, para algunas personas de repente ir hasta la esquina por ejemplo, esta señora que yo vi después que decía, pero che, digo, Claro. capaz que para esa persona ir hasta la esquina implica no hacer el mandado que tiene que hacer enfrente. Entonces, creo que sería justamente con estos números que tenemos sobre la mesa y con este diagnóstico, pensar un poquito de qué está pasando con los peatones y cómo podemos hacer una avenida más agradable para ellos. Sería necesario intervenir las esquinas, acortar el espacio de cruce, hacer como del estilo de las intervenciones de urbanismo táctico que se hicieron por la calle Maldonado y la calle Canelones, que ensanchan un poco, como que toman parte de la calzada
para hacer más chica la parte que el peatón cruza entre los autos. Creo que todas esas cosas son cosas que se pueden hacer con poca plata, que se podrían hacer con la misma celeridad con la que se hizo la ciclovía y que darían como una señal de, bueno, acá lo que queremos es impulsar los medios sostenibles de movilidad. Obviamente que ahí el gran elefante de la habitación en 18 de julio son los ómnibus, que habría que rediseñar sus rutas y para que no haya tanta cantidad de ómnibus y muchas veces vacíos, y sin duda los autos, ¿no? Yo creo que tenemos que poder dar también esa discusión de si es necesario que los autos anden por 18 de julio o no. Yo creo que no, que perfectamente se podrían mandar todos los ómnibus que van por las paralelas hacia 18 de julio y que quede solo transporte público, bicicletas y peatones. Pero bueno, todo esto tendría que ser con un rediseño y una buena comunicación de esto. Y bueno, después hay infracciones de imprudencias que se van a dar y bueno, ahí nada, tiene que primar la convivencia, ¿no? Hay oyentes ahí, Ana Inés, que apuntan a partir de lo que tú decías, bueno, dicen la imprudencia a veces de los peatones, de los transeúntes, es sobre las ciclovías en general, más allá de esta de 18 de julio, es algo habitual, ¿no? Son varios los que remarcan eso. Y se preguntan si no es hora de instrumentar algún tipo de penalización justamente para los peatones también, ¿no? ¿Ustedes tienen relevado o tienen experiencias, han recogido experiencias de otros países que van por este lado, el de multar al peatón concretamente? Bueno, eso de hecho se empezó a hacer en Estados Unidos en los años 20, 30 del siglo XX, cuando empezó el auge de los automóviles, porque antes no existía algo de como no podés andar o caminar por ciertos lugares del espacio público, todo era espacio público y como la idea de que vos como caminante tenés que como respetar ciertas reglas viene de hecho solo porque existen los autos hoy en día, ¿no? Si no necesitaríamos ni semáforos ni nada de eso. Y ahí empezaron como a introducir eso como un delito, ¿no? Como cruzar en medio de la calle o cruzar en rojo un semáforo siendo peatón como un delito. Se llama jaywalking en inglés. Y es bastante interesante de pensarlo como de que, bueno, ahora como tenemos una nueva forma de movilidad y con eso como estamos prohibiendo y hasta penalizando de dónde podemos andar y caminar por la ciudad. Yo creo que eso es bastante ajeno hoy en la realidad de pensar multar a la gente caminando y se debería como hacer se debería impulsar esa convivencia, ese bien comportamiento desde este otro punto, con otras herramientas y no con penalización. Yo creo que eso no funcionaría, sería muy difícil de aplicar esas multas, de pensarlas, sino es mucho mejor, como dijo Ana Inés, de pensar cómo hacemos un diseño para que estas cosas pasen mucho menos y no sean necesarios que la gente las haga. Sí, y más allá de eso, creo que hoy tenemos que pensar que estamos en un periodo de adaptación, ¿no? De 18 de julio, sin duda, de este nuevo elemento que surge de la ciclovía, de cómo convivimos en los usos. Creo que eso hay un momento de aprendizaje mutuo entre todos los que usamos el espacio, también de las personas en bicicleta, de las personas caminando. Creo que eso hay que darle un tiempo y por suerte lo que sucedió ayer no pasó a mayores, o sea, no era un ómnibus el que venía en contra, podría haber sido mucho más grave. También las personas en bicicleta tienen que revisar esto, ¿no? Porque estamos todos como aprendiendo y sí, comparto con lo que decía el oyente de que es algo que sucede muy a menudo, pero creo que también tiene que ver con que la bicicleta tiene un lugar muy marginal, ¿no? Y sucede que por ejemplo, en San José, creo que en la calle San José, en la nueva ciclovía, algo que cuesta mucho el peatón es mirar para los dos lados. Eso es una observación que hacen varios oyentes, ¿no? Teniendo en cuenta que, claro, que San José es flechada y corre solo en una dirección y uno tiende a mirar solo para el lado que vienen los vehículos, ¿no? Y sin embargo la bicisenda sí va para los dos lados. Sí, es doble vía. Nosotros creemos que ese tipo de esquema es un diseño deseable para calles como San José, como también pueden ser Canelones, Maldonado, que son calles de velocidad alta, que son bastante angostas y que son unidireccionales para los autos. Creemos que está bien que las bicicletas puedan ir para los dos lados, pero sí quizás la señalización tendría que ser un poco más clara para el peatón, marcar de algún modo
con algún volardo en las esquinas, que bueno, aquí empieza la ciclovía, como algo que llame la atención de que hay algo diferente, porque eso nos ha sucedido, me sucedió a mí ayer andando por la ciclovía también, de que las personas están acostumbradas a, como antes ahí se podía estacionar, como que las personas bajaban a la calzada para poder cruzar y arrimarse a ver si venía tránsito, autos o ómnibus, ¿no? Pero hoy ahí está la ciclovía, entonces ahí se están dando algunos conflictos que creo que se van a ir resolviendo con el tiempo, cuando las personas se acostumbren a que esto es así, y ojalá cuando en la ciudad haya más infraestructura segregada para bicicletas, y cuando más gente use la bici, porque esto sucede lo mismo que con el auto, por ejemplo. Muchas veces las personas que hacen imprudencias muy grandes frente a un auto es porque no manejan y no se dan cuenta de repente los riesgos, ¿no? Y esto pasa un poco lo mismo. Cuando uno está acostumbrado a transitar las distintas formas de moverse por la ciudad, como que puede ser más empático y prever más los riesgos porque entiende más cómo se comporta el otro. Una pregunta desde el otro lado, ¿no? Porque hasta ahora estamos hablando, bueno, los demás actores del tránsito en función de la bici, pero también hay veces que los ciclistas rompen las reglas también, ¿no? O sea, no es raro ver ciclistas cruzando en rojo, por ejemplo. Eso es algo a trabajar más también en la concientización, quizás, porque incluso ahora hay semáforos específicos para las bicis. Sí, es un tema muy interesante. Bueno, dale. O sea, eso pasa también con los peatones. Yo creo que con la bicicleta uno como se siente mucho más como un peatón medio rápido y no se considera tanto como un vehículo, ¿no? Uno no puede hacer tanto daño, entonces como la gente tiende a pensar, acá es un semáforo rojo, si yo estoy un peatón, probablemente si no viene ni un auto, la probabilidad que la persona cruce es bastante alta, y en bicicleta pasa un poquito lo mismo, me parece, que ves que no viene nadie, estás en bicicleta, sabes que como no estás arriba de un vehículo de 1 tonelada que puede hacer mucho daño, y tampoco existen multas para eso, entonces como rompes la regla y vas en rojo. Y de hecho es que existen también estudios de otros países que dicen por qué la gente que está arriba de la bicicleta rompen las reglas, y muchas veces lo hacen para su propia seguridad, no ni siquiera tanto para ahorrar tiempo, porque muchas veces eso pasa porque cuando están en una roja y sin ciclovía y no vienen autos, como pueden pasar y no tienen que arrancar como con el tránsito pesado juntos, sino como ya se tienen una pequeña ventaja. No digo que eso está siempre bien, pero creo que eso va a suceder porque está sucediendo en todos los países del mundo, que la gente que camina o anda en bicicleta rompe este tipo de reglas cuando les parece que es seguro, y hay que pensar cómo lo mismo, como pensarlo con diseño y no con multas, porque es muy difícil de aplicar, sería una gran... o sea, necesitarías armar una gran infraestructura de burocracia también para aplicar esas multas, no sé, entonces yo creo que ahí es mucho más pensar en un diseño que desfavorece ese tipo de regla, de romper las reglas. Ana Inés, ¿querías agregar algo de este punto? No, iba por el mismo lado. Creo que ahí, sin duda, hay una parte como de aprendizaje, de convivencia, pero creo, para agregarle un poco de complejidad al debate, porque esto está muy presente, los ciclistas también rompen las reglas, creo que en general para pensar el ciclista o la persona en bicicleta tenemos que pensarla como un peatón rápido, digamos, porque tiene las mismas características de vulnerabilidad física y de esfuerzo. Por eso, por ejemplo, la solución de que la ciclovía vaya por San José, vamos a ver mucha gente andando por 18 de julio en la parte que no tiene ciclovía en bicicleta, y me parece, y está la tentación de decir, se les hizo la ciclovía por San José y van por 18 de julio, pero ahí hay un tema que es el esfuerzo físico que uno hace arriba de la bicicleta, que hace que uno evite hacer 2 cuadras de más, ¿no? Uh-huh. que quizás en el auto eso no sucede. Digo esto porque esto nos sirve para pensar el tema de las infracciones y otras cosas también, de que las personas en bicicleta en muchas cosas se parecen a los peatones, entonces creo que hay que pensarlo así. Obviamente que igual hay un componente cultural que creo que se va a ir, yo soy muy convencida de que la cultura cambia rápidamente cuando cambia el entorno y cambian las reglas. Pensemos en cuando se fumaba adentro, o pensemos en cuando las bolsas del supermercado eran gratis y todos usábamos bolsas como si no hubiera mañana, y hoy tenemos un comportamiento mucho más racional.
digo esto, cuando cambiamos las reglas, las personas cambiamos de comportamiento rápidamente y la cultura cambia rápidamente. Ana Inés Morato. Sí, bueno. Dale, Tim. ¿Puedo sumar también una última observación sobre eso de los romper las reglas? Porque muchas veces se considera como que las personas, los ciclistas son los que no tienen ni idea cómo funciona el tránsito, mientras las personas en auto sí. Y yo creo que muchas veces son las mismas personas, como que se comportan distintos según su forma según su modo de tránsito. La mayoría de los ciclistas que yo conozco también andan en auto y quizás que en un semáforo rojo cruzarían con la bici, pero jamás lo harían en auto por esas mismas cosas, ¿no? Y no son como dos distintos tipos que no tienen la misma concientización de las reglas, sino son las mismas personas que se comportan distintos según su modo y según la situación en cual están. Creo que ese punto como se olvide bastante y se hace como estos sí y estos no rompen las reglas. Pero, bueno. Sí. Vos decís de tenerlo presente, de que son el mismo individuo y adoptando distintas actitudes, ¿no? Claro. Ana Inés Morato, Tim Foskemper, ambos del colectivo Ciudad Abierta. Muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio.